Continuamos con la serie Doble Restitución y Bendición. Vamos a compartir hoy el tema número 3 de esta serie, que tiene por título De la cisterna sin agua al palacio del reino. De la cisterna sin agua al palacio del reino. Y vamos a leer nuevamente en el libro de Zacarías, el capítulo 9, el verso 11 y el verso 12. Dice: y tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Volveos a las fortalezas, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Amén. Estos 3 días han sido días de convocación profética. La palabra convocación en la Biblia significa cita divina, donde Dios va a mostrar algo glorioso y algo poderoso. Y eso es lo que ha sucedido el día viernes, donde recibimos la palabra profética de lo que Dios va a hacer en nuestras vidas en los próximos 6 meses. Fue un tiempo poderoso, muchas personas vinieron. Y el día de ayer, donde mi esposa estuvo ministrando, habló de la fidelidad, del pacto de bendición del Señor que tiene con nosotros. También muchas personas trajeron sus sueños, sus proyectos, y pudimos orar por ellos. Amén. Fueron 2 días poderosos. Cuando Dios convoque 2, 3 días, no se quede solamente con venir el día domingo. Venga los demás días, porque Dios tiene algo glorioso para ti. ¿Cuántos dicen amén? Y hoy estaremos dando el último tema y cierre de estos 3 días de resurrección, de restauración, de restitución profética. Grandes cosas hará Dios después de estos 3 días de poder. Amén. Nosotros debemos recibir y entender el sueño de Dios para con nosotros. Jacob, el hijo de Isaac, nieto de Abraham, tenía un hijo amado que se llamaba José. Este hijo era un hombre prudente, era un hombre sabio, a diferencia de sus otros hijos de José, otros hijos de Jacob, que eran imprudentes, que eran necios. Por esa razón, dice la Escritura, y ahorita lo vamos a leer, Jacob le dio un puesto de honra y le dio un puesto de autoridad a José por encima de todos sus hermanos. Esto lo podemos leer en el libro de Génesis, el capítulo 37. Génesis, capítulo 37. Hoy vamos a estudiar una historia hermosa con aplicaciones y principios poderosos para nuestras vidas. Génesis 37, el verso 2 y verso 3. Dice: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilpa y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre de la mala fama de ellos. Quiere decir que se portaban mal. Amén. Y amaba a Israel, a José, más que todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de colores. Esa túnica de colores representa honra, representa bendición, representa que era el hijo favorito de su papá.
Y el verso 4 dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no le podían hablar pacíficamente. Por ese amor que su padre le tenía a José, sus hermanos lo odiaban. Sus hermanos le tenían envidia. Después de esto, José tuvo un sueño donde Dios les revelaba que él iba a ser una persona de autoridad, que iba a ser una persona de poder por encima de sus hermanos e incluso por encima de sus padres. Así que cuando José le contó ese sueño a sus hermanos, lo odiaron más, lo aborrecieron más, le tuvieron más celo y le tuvieron más envidia. Eso lo podemos leer aquí en Génesis capítulo 37. Génesis 37, el verso 7 al 11, dice, vamos desde el verso 6. Él le dijo, oí ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo. He aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Les respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Amén. Y soñó otro sueño y le contó a sus hermanos, en vez de quedarse callado. Le contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño. He aquí que el sol, la luna y las 11 estrellas se inclinaban a mí. Lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre les reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo, tu madre, tus hermanos a postrarnos delante de ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Amén. Imagínense, él contando esos sueños, diciéndole a su papá y a su mamá que iba a estar por encima de ellos, a sus hermanos lo aborrecieron más, le tuvieron más celo y le tuvieron envidia. Así que un día, dice la escritura, que Jacob mandó a José a supervisar a sus hermanos porque sus hermanos se portaban mal. Imagínense, el hijo menor supervisando a los hijos mayores, a sus hermanos mayores. Y cuando vieron a José de lejos, dijeron, he aquí, ahí está el soñador. Y planearon matarlo. Vamos a matar a ese sinvergüenza que se la cree más que nosotros. Pero uno de sus hermanos intercedió por ellos. Dice la escritura que le quitaron la túnica y lo lanzaron al fondo de una cisterna. Génesis 37, versos 19 y 20. Dice, y dijeron el uno al otro, he aquí, viene el soñador. Ahora pues venid, matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. O sea que sus hermanos los odiaron por sus sueños. ¿Cuántos dicen amén? Y verso 21 dice, cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y le dijo, no le matemos. Le dijo Rubén, no derramaréis sangre, echadlo a esta cisterna que está en el desierto y no pongáis manos en él por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Y sucedió que cuando llegó José a sus hermanos, le quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre ti, le tomaron y le echaron en una cisterna, pero la cisterna estaba vacía porque no había agua. Amén. Así que lo quisieron matar sus hermanos, algunos de sus hermanos intercedieron por ello, no lo quisieron matar, pero de todas maneras le quitaron la túnica. La túnica, ¿qué significa? Honra, honor, una posición donde él sabía que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, y lo lanzaron a una cisterna. Así como dice Zacarías, que Dios nos iba a sacar de una cisterna sin agua y no iba a volver a la
fortaleza. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios puso en José sueños y una visión de grandeza y de autoridad en José. Le dio honor, le dio honra, la honra de su padre, su amor. Pero ¿saben una cosa? José cometió varios errores que nosotros debemos aprender para no cometerlos. Número uno, lo que tenemos que aprender es que no podemos contar nuestros sueños a gente envidiosa. A ver, dile a la persona que tiene a tu lado, no cuentes tus sueños y tus planes a gente envidiosa, a gente que te aborrece. Los sueños que Dios pone en ti es para que tú ores, para que tú planifiques, para que se haga una realidad. Y luego Dios pondrá las personas que te van a ayudar a que ese sueño de Dios se haga una realidad en nuestras vidas. No puedes contarles tus sueños, no puedes ser una persona ingenua, contarles tus ideas, contarles tu proyecto a toda persona, porque no todas las personas son buenas. A veces tú cuentas algo, Dios me mostró esto, voy a hacer lo otro, y dice, vamos a ver, voy a orar contra eso. Te empieza a despertar la envidia, empiezan a aborrecerte por causa de esos sueños, por causa de esos planes, y van a tratar de impedir que esos sueños se hagan una realidad. Los hermanos de José dijeron, vamos a ver si esos sueños se harán una realidad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando Dios pone un sueño en nosotros, debemos tener cuidado también con el orgullo y con la soberbia. Escuche bien, José no tenía ninguna humildad. ¿Por qué? Porque soñó, y él sabía cuál era el sueño. Soñó que su manojo se subía erguido y los manojos de sus hermanos se arrodillaban. Él sabía que Dios lo iba a poner por encima de sus hermanos y sus hermanos iban a estar humillados delante de él. ¿Para qué si él sabe la interpretación? ¿Para qué le cuenta eso a sus hermanos? Para chapear. Y después tuvo un sueño donde el sol, la luna y las 11 estrellas, y él sabía también la interpretación, se postraban delante de él. Incluso en ese momento, como él sabía que era su papá y su mamá que se iban a postrar, llamó a su papá, ven papá, mamá, que te voy a contar un sueño también a vos. O sea, se llenó de orgullo, se llenó de soberbia. Entonces debemos tener cuidado cuando Dios nos revela que algo grande Dios va a hacer en nuestras vidas, algo grande Dios va a hacer en nuestra familia. Debemos tener cuidado con la soberbia, debemos tener cuidado con la altivez, debemos ser gente humilde. ¿Cuántos dicen amén? Y debemos entender que cuando Dios pone un sueño en nuestro corazón, no es un sueño para levantar nuestro ego, no es un sueño egoísta, no es un sueño individual. Es un sueño que va a traer bendición a nuestra familia, que va a traer bendición a la iglesia, porque el sueño de Dios no es para el bien de uno, es para el bien de muchos. Vamos a aplaudir fuerte al Señor. Amén. O sea, debemos entender que si somos soñadores y visionarios de Dios, que vemos que Dios va a hacer cosas grandes con nosotros, debemos entender que se van a levantar enemigos de ese sueño. Van a tratar de quitarnos ese sueño. Van a tratar de despojarnos de las vestiduras de honra que Dios nos ha dado. Van a tratar de lanzarnos a una cisterna sin agua, a un lugar donde parece que no tenemos salida. A veces hay gente que va a querer humillarnos por los sueños que Dios ha puesto en nosotros. Pero debemos entender que siempre, así como Rubén intercedió por José, siempre habrá gente que Dios pondrá en nuestro camino, que orará por nosotros, que nos ayudará. ¿Cuántos dicen amén? Porque escuche bien, Dios nos guardará hasta que el sueño, hasta que su propósito, hasta que su palabra se haga una realidad en nuestras vidas. ¿Cuántos pueden aplaudir a fuerte al Señor?
Ahora los hermanos de José lo sacaron de la cisterna y lo vendieron como esclavo. Génesis 37, verso 27 y 28. Génesis 37, verso 27 y 28. Vení, vendémosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, le trajeron arriba y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y se llevaron a José de Egipto. Amén. O sea, imagínense eso. Primero le quitan la vestidura, desnudo, lo sacan, lo tiran a una cisterna, luego lo sacan y lo venden. Lo alejaron de su padre amado, lo alejaron de su casa, lo alejaron de su madre, lo alejaron de su lugar de honra, lo pusieron en un lugar de humillación. Porque, escuchen, una cosa es que Dios pague por tu libertad y otra cosa es que paguen para que te hagan un esclavo. O sea, después que tú eres libre, que te vendan como un esclavo, eso es terrible. Un muchacho de 17 años, lleno de honra, lleno de autoridad, lleno de sabiduría, por la envidia de sus hermanos, llegó a ser un esclavo. Pero ¿saben una cosa? Allí comienza el proceso y el camino para que el sueño de Dios se cumpliera en este muchacho de 17 años. ¿Cuántos dicen amén? ¿Saben por qué? Porque cuando tú eres un soñador, una persona que recibe el sueño de Dios, una persona que recibe la visión de Dios, donde tú estés, serás prosperado, no por ti, sino por el sueño que tú cargas dentro de ti. Amén. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Entonces, por esa razón en Génesis 39, versos 2 dice: mas Jehová, mas el Señor estaba con José y fue un varón próspero. Mas el Señor estaba con José. ¿Saben por qué? Porque Dios siempre respaldará a un soñador. Dios siempre respaldará a un visionario. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Si tú eres un soñador, si tienes la visión de Dios, si tú cargas la palabra del Señor y hay gente que te persigue, hay gente que te calumnia, Dios siempre estará contigo. Dios siempre te va a respaldar. Vamos a gritar y vamos a aplaudir fuerte al Señor. Dios es bueno. Y dice el verso 2, dice: y fue un varón próspero, fue un hombre próspero, porque gente que camina en la visión y el sueño de Dios siempre verá prosperidad. Dile a la persona que tiene a tu lado, dile: si tú recibes la palabra y tienes el sueño de Dios, siempre verás prosperidad. Usted debe entender algo: no es igual el sueño de Dios a tu sueño personal. Dios no respalda sueños personales, Dios respalda su sueño. Cuando tú caminas en el sueño de Dios, en la visión de Dios, en el propósito de Dios, Dios estará contigo y serás una persona próspera, verás la prosperidad del Señor. Todo lo que hacía José, a pesar de ser esclavo, prosperaba. Génesis 39, verso 3. Y vio su amo que el Señor estaba con él, y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo. Mayordomo es administrador de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, el Señor bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. ¿Por qué Dios bendecía así a José? ¿Por qué el Señor hacía prosperar todo lo que emprendía? ¿Por qué trajo bendición
a la casa de Potifar siendo él un amo de esclavos. ¿Saben por qué? Porque José tenía el sueño de Dios. José tenía la palabra de Dios. José tenía una palabra profética. Quiere decir que cuando usted recibe una palabra de Dios, usted recibe la visión de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La visión del reino, que es predicar, que es enseñar. Cuando usted camina en el propósito de Dios, usted va a ver prosperidad. Todo lo que toque su mano será bendecido. ¿Cuántos dicen amén? Y de un lugar de humillación, Dios siempre te exaltará. Usted va a ver los próximos 6 meses un tiempo de promoción sobre tu vida. Si usted fue humillado, los próximos 6 meses será exaltado. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Los que caminan en la visión de Dios siempre seremos promocionados. Levante sus 2 manos y diga conmigo: me conviene caminar en la visión de Dios, predicar la palabra, testificar. ¿Cuántos dicen amén? Me conviene obedecer a Dios, honrar al Señor, porque vamos a ser promocionados. Yo lo declaro y lo profetizo sobre tu vida. Dios es bueno. Ahora, para ver la realidad, el sueño de Dios, debemos entender que siempre pasaremos, escúchenme en esto, pruebas de integridad, de pureza y honestidad. Porque Dios necesita saber qué hay en nuestro corazón. Si somos gente honesta o somos gente tramposa. Y en Génesis 39, versos 7 al 20, no lo voy a leer, solamente le voy a contar la historia. José, después que Dios lo pone en alto en esa casa, llegó como esclavo y Dios lo hizo administrador de esa casa. Llegó como empleado y Dios lo hizo dueño de la empresa. Vino una mujer, la mujer de su jefe, amén, la esposa de Potifar, y lo empezó a seducir. Yo creo que mejor vamos a leerlo. Génesis 39, versos 7 al 13. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo: duerme conmigo. No era para que agarrara el sueño mejor, ¿no? Y él no quiso, y dijo la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene, inclusive yo. No, eso no lo dice, eso fue añadido por mí. Verso 9. Y no hay otro mayor que yo en la casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día, no escuchándolo, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Y aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie en la casa. Y ella lo tomó por su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en sus manos y huyó y salió. Y cuando vio ella que le había dejado su ropa y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo: mira, no ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí a dormir conmigo y di grandes voces. O sea, lo calumnió. José rechazó la oferta de esta mujer. ¿Y qué hizo esta mujer? Esta mujer lo acusó de que José la quería violar. Pero saben una cosa, José, a pesar de la tentación, a pesar de la prueba, se mantuvo fiel al Señor. No solamente se mantuvo fiel al Señor, sino se mantuvo fiel a su amo, a su jefe. Pero luego fue difamado, fue calumniado. Ya José, por ejemplo, estaba tranquilo. Porque imagínense, de pasar de que te querían matar, de una cisterna, de ser esclavo, y después de ser jefe, ya José dice: estoy hecho. Pero luego de esa posición de nuevo de honra, Dios permite que sea difamado y que pase
un tiempo en la cárcel, póngame atención, siendo inocente. Génesis 39, verso 20. Dice, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Esto parece una película. Otra vez José, de una manera injusta, por el sueño que Dios puso en él, por mantenerse fiel al Señor, pasó, o Dios permitió que pasara otra prueba de fe. Pero saben una cosa, la fidelidad de Dios, aunque al principio por tu honestidad, al principio por tu integridad, la gente te persiga, la gente te quite de repente de una posición, de repente estás trabajando y todos los que están trabajando ahí meten mano y roba, pero tú te mantienes fiel ahí, y entonces la gente dice, tú eres un tonto, tienes que robar con nosotros porque si no te vamos a votar. Si te votan, que sea por honesto. Si te votan, que sean por íntegro, porque se tiene que levantar en esta nación una generación honesta, una generación íntegra, que no se meta a tramposo, sino a gente honesta y gente transparente. ¿Cuántos dicen amén? Porque al principio puedes sentir persecución por tu honestidad. Puedes sentir persecución porque eres una persona íntegra, eres una persona transparente. Pero después de la persecución, te dice el Señor, después de esa persecución por tu honestidad, yo te voy a promocionar. Dios es bueno. ¿Saben una cosa? Pero en medio de esa circunstancia, el Señor, dile a la persona que tiene, te lo dile, en medio de la circunstancia, en medio de los problemas, de la persecución, Dios siempre estará contigo. Dios te va a extender su gracia y su misericordia. Génesis 39, verso 21. Pero Jehová, ahí en la cárcel, estaba ¿con quién? ¿Lo están leyendo conmigo? Y extendió misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en su mano de José el cuidado de todos los presos que habían en aquella prisión. Todo lo que él hacía, lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar. José llegó de preso a esclavo, a administrador de la cárcel. Cuando tú eres cuando tienes el sueño de Dios, póngame atención a esto es muy importante. Son verdades prácticas. Cuando tú tienes el sueño de Dios, tienes una palabra de Dios, puedes llegar como empleado, pero luego Dios te va a poner como administrador. Si tú eres una persona íntegra, eres una persona honesta, si eres una persona que camina en sabiduría, Dios siempre te va a exaltar. Pero tienes que mantenerte en honestidad. Porque si tú eres un hijo de Dios, si tú eres un cristiano y te ponen en una posición de autoridad, en una posición donde hay dinero, y si tú no tienes honestidad, bueno, aquí agarro, mejor así ofrendo más. Dile a la persona que tiene otro, dile, con esa actitud y con esa conducta Dios no te va a bendecir. ¿Qué vio? Escuche bien, ¿qué vio Potifar en José? Honestidad, sabiduría, que Dios estaba con él. ¿Por qué creen que le dio todas sus riquezas a José para administrarla? Usted no le da las riquezas de usted a alguien para administrar si es ladrón. ¿Qué le vio el jefe de la cárcel a José? Honestidad, transparencia. Eso es lo que necesitamos. Si nosotros somos gente honesta, levante sus dos manos y diga conmigo, si yo soy una persona honesta, transparente, no soy tramposo, Dios me va a exaltar y Dios me va a bendecir. Tenemos que caminar en honestidad. No es, por ejemplo, si usted ve a alguien
que se le cae un billete de 10,000. Gracias, Padre, por la provisión. Tú siempre me escuchas. No es así, dirá la persona, no es así. Es decir, hey, devuélvete, mira, te cayó 10,000 bolívares. Aunque la gente se quede sorprendido, me lo devolviste. No importa que la gente te mire como un extraño, como una especie en extinción. ¿Cuántos dicen amén? Levante sus dos manos, diga conmigo. En Venezuela, la honestidad no va a ser una especie en extinción, porque nosotros como hijos de Dios vamos a caminar en honestidad, en integridad, porque sabemos que Dios está con nosotros y Dios siempre va a abrir puertas delante de nosotros. Vamos a aplaudir fuerte al Señor. Entonces a veces, escuche bien, a veces hacer lo bueno por ser honesto, por ser íntegro, a veces nosotros padecemos persecución. Pero saben una cosa, a pesar de esa persecución, Dios cambiará la persecución en promoción. Dios cambiará a la gente que te maldice en bendición. Dios siempre te va a honrar. Escúcheme, y esta es una palabra profética para tu vida. Si tú eres honesto, Dios siempre te va a honrar. Dios siempre te va a exaltar por encima de tus enemigos. Así como lo hizo con José, el hijo de Jacob, Dios lo va a hacer contigo, porque nosotros somos soñadores. Nosotros creemos en la palabra de Dios. Nosotros soñamos con el Señor. Nosotros somos personas de fe. Creemos y vamos a ver la gloria de Dios en nuestros días. Aplaude fuerte al Señor. En la cárcel, José estuvo ahí. Había un día, el copero del rey fue metido en la cárcel y le contó el sueño a José. Este se lo interpretó y le dijo: en 3 días Dios te va a sacar de la cárcel y vas a ser restituido en el cargo de copero del rey. También ahí había un panadero. Cuando vio que José le profetizó cosas buenas al copero, dijo: yo me meto ahí en la cola también. Y entonces le dijo: yo también tuve un sueño, José. Le contó el sueño y José le dijo: en 3 días te van a arrancar la cabeza. Pero cuando José le interpretó el sueño al copero y le dijo: te van a restituir el puesto, cuando estés ahí a la derecha del rey de Egipto, acuérdate de mí. Mire lo que dice Génesis 41, el verso 20. Génesis 40, el verso 20 al 23. Dice así. Vamos a leer desde el verso 20. Al tercer día, que era el día del cumpleaños del faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de copero y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio la copa en mano del faraón. Mas hizo ahorcar, así como se cumplió la interpretación de José, al jefe de los panaderos como lo había interpretado José, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó. O sea, José le dijo: te voy a interpretar el sueño, pero me hacéis un favorcito, me habláis con el rey para que me saque de aquí. Pero se hizo el loco. Entonces imagínense, pasó ahí después 2 años. Génesis 41. Esta historia es mejor que Rápido y Furioso 8. Génesis 41, verso 1. Aconteció que pasado 2 años tuvo Faraón un sueño. O sea que José pasó 2 años más en la cárcel, injustamente. Luego el faraón tuvo un sueño y el copero se acuerda que José le interpretó el sueño y que eso fue una bendición para él. Génesis 41, verso 9. Entonces el jefe de los coperos habló al faraón diciendo: me acuerdo hoy de mi falta,
cuando Faraón se enojó contra sus siervos y nos echó a la prisión de la cárcel del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos, y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche. Cada sueño tenía su significado. Y estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos y nos interpretó nuestro sueño y declaró todo uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos interpretó, así fue. Y yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Pero saben una cosa, José, después de tanto esperar, llegó el tiempo donde el plan de Dios se iba a cumplir en su vida. Llegó el tiempo donde el faraón lo mandó a llamar. Llegó el tiempo donde lo afeitaron, donde lo bañaron, le cambiaron su vestidura y le dieron una oportunidad para que toda la palabra, para que todos los sueños, para que toda la visión de Dios se cumpliera en su vida. Llegó el momento de su oportunidad. Y entonces en Génesis 41, verso 14 al 16 dice: entonces el faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente. A ver, dile a la persona que tiene a tu lado, dile: apresuradamente Dios te va a sacar de esa crisis, de esos problemas, de esas deudas. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios te va a honrar, Dios te va a bendecir, porque siempre has creído la palabra, siempre has creído en la visión de Dios, siempre has creído en los sueños de Dios. Has pasado tus procesos, has pasado tus problemas, pero llegó el tiempo donde Dios te va a promocionar y te va a exaltar. Llegó el tiempo donde Dios va a cumplir su palabra sobre nuestras vidas. ¿Cuántos pueden gritar y aplaudir fuerte al Señor? Lo sacaron, dice el verso 14, lo sacaron apresuradamente de la cárcel, se afeitó, cambió su vestido y vino al faraón. Y dijo al faraón: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete. He oído de ti que oyes sueño para interpretarlo. Respondió el faraón a José diciendo: no está en mí. Dios será el que dé la respuesta propicia al faraón. Ahí José, imagínense, ese orgullo que tenía y esa soberbia que tenía cuando tenía 17 años, imagínense todo el proceso que Dios permitió que pasara para quitarle el orgullo, para quitarle la soberbia. Si él no hubiera pasado por ese proceso, dijo: claro, yo te interpreto el sueño, si yo soy el verdugo aquí para interpretar los sueños. Imagínense, yo soy Sancono, te doy el numerito para que te lo jugué. ¿Están aquí? Pero ¿qué hizo José? Pasó por el proceso de Dios. Pasó por el proceso donde Dios tuvo que quitar el orgullo, donde Dios tuvo que quebrantar el orgullo, el egoísmo. Y José dijo: no soy yo, es Dios que te va a dar la interpretación. Cuando tú llegues a la humildad, a ser formado por Dios, cuando dejemos el orgullo, cuando dejemos la soberbia, cuando dejemos cosas deshonestas, Dios cumplirá su palabra en nuestras vidas. Dile a la persona que tiene a tu lado: todo ese proceso que has pasado no ha sido el diablo, ha sido Dios que ha querido sacar de tu corazón el orgullo y la soberbia. Dile a la persona que tiene a tu lado: por eso lo has reprendido y no se ha ido, porque tú no puedes reprender a Dios. ¿Están aquí? Yo sé que esto no saca gritos de júbilo. Así que José, ya ustedes conocen la historia. José le interpretó el sueño al faraón. Génesis 41, verso 25 al 32. Le dijo: tú tuviste este sueño, y este sueño significa que vienen 7 años de abundancia y después vienen 7 años de escasez. Y entonces José no solamente le interpreta el sueño, sino que le da un plan. Y le dice: en los 7 años de abundancia, ustedes van a ahorrar el 20% de la cosecha. Amén. En silos, en lugares donde se va a mantener esa cosecha, para que cuando venga el tiempo de la escasez, Egipto, en medio de la escasez, tenga abundancia. Así pasaron los 7 años de abundancia, llegaron los 7 años de escasez.
y Egipto, por causa de un soñador, por causa de un visionario, por causa de un hombre que tiene sabiduría, fue prosperado y fue bendecido en medio de la escasez. Si nosotros somos gente que tiene el sueño de Dios, que tiene la sabiduría de Dios, que tiene la palabra de Dios, en medio de la escasez, nosotros vamos a prosperar y vamos a ser bendecidos. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Entonces así José pasó de un hombre que estuvo en una cisterna sin agua, lanzado por sus hermanos, de un hombre vendido como esclavo, de un hombre difamado por una mujer, de un hombre que fue a la cárcel siendo inocente. Pasó todo este proceso, pero llegó a la fortaleza, llegó al palacio del reino, llegó a un lugar de autoridad, llegó a un lugar de eminencia, llegó a un lugar de poder. Dios cumplió con el sueño que Dios le dio cuando era joven. Génesis 41. Génesis 41. El verso 40. El faraón le dice a José, dice el verso 39, y dijo el faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Imagínese, su palabra iba a ser decreto. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además el faraón, he aquí yo he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces el faraón quitó su anillo en su mano, lo puso en la mano de José, lo hizo vestir de ropa de lino finísimo, puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir a un segundo carro, y pregonaban delante de él, doblad su rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo al faraón a José, yo soy faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. José pasó, levante sus dos manos, diga conmigo, José pasó de una cisterna sin agua al palacio del reino. Eso va a acontecer contigo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Aplaude fuerte al Señor en esta hora. Sus hermanos, escuche bien, sus hermanos le quitaron su posición de honra de ser el que amaba más a su padre. Le quitaron la túnica de colores. Pero saben una cosa, Dios le dio un vestido de lino fino. Le dio una vestidura real, le dio una vestidura de rey, le dio una vestidura de príncipe. Sus hermanos le quitaron el puesto del más amado por su padre, pero Dios le dio el puesto de ser amado por el rey de la nación más poderosa en ese tiempo. Y era amado por toda la nación. Todo lo que José le quitaron, Dios se lo devolvió y tuvo doble restitución y doble bendición. Yo te profetizo en el nombre de Jesús que en este mes vas a tener doble restitución. Todo lo que te quitaron, la gente que te persiguió por causa de servir a Dios, por causa de ser una persona honesta, por causa de ser una persona íntegra, de repente has recibido persecución. Yo te profetizo en el nombre de Jesús que Dios te va a restituir, Dios te va a bendecir, Dios te va a exaltar por encima de tus enemigos. Dios va a traer restitución y bendición para los hijos de Dios, pero la gente mala va a ser retribuida y va a ser juzgada por el mismo Señor. Vamos a aplaudir fuerte al Rey en esta hora. Celebra esta palabra, porque llegó el tiempo de que Dios te va a exaltar, Dios te va a bendecir. Grita y aplaude fuerte al Señor. Has pasado humillación, has pasado crisis, has pasado necesidad, pero Dios dice, yo voy a cumplir mi sueño, yo voy a cumplir mi palabra sobre tu vida, yo voy a cumplir mi palabra sobre tu familia. ¿Cuántos pueden celebrar esta palabra?
Por eso Zacarías 9, 11 y 12. José vivió antes de que Zacarías profetizara esto. José lo vivió. Porque José fue sacado de la cisterna donde no había agua. Él volvió a la fortaleza. Fortaleza significa castillo, significa palacio. Por eso, sobre los soñadores, prisioneros de esperanza, ¿qué significa? Estar cautivo para que un sueño y una visión se haga una realidad. Por eso Pablo dice: yo soy prisionero de Cristo, porque la palabra de Dios se va a cumplir sobre mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Vosotros soñadores, gente de esperanza, Dios va a traer restitución. Has pasado por humillación, has pasado por persecución, has pasado por muchos procesos, pero te dice el Señor: los próximos 6 meses va a haber un rompimiento de algo grande que vamos a recibir cada uno de nosotros. Yo no sé si usted está escuchando la palabra del Señor. Dile a la persona que tienes a tu lado: Dios te va a sacar de esa cisterna sin agua. Dios te va a sacar de ese sufrimiento. Dios te va a sacar de esa escasez. Dios te va a sacar de esa miseria. Dios te va a sacar de ese sufrimiento. Dios te va a sacar de esa depresión. ¿Cuántos dicen amén? Porque algo grande viene sobre la iglesia de Cristo. Dale esa alabanza a tu Dios en esta hora. Dios es bueno. Se pueden sentar. Alguien que me ayude con el teclado, ya estoy terminando. Después de todo eso, de cumplirse el sueño de Dios, llegaron a Egipto en el tiempo de hambre. Llegaron a Egipto los queridos hermanos de José. Y José los reconoció y dijo: gracias, Señor, pusiste a mis enemigos en bandeja de plata, les voy a arrancar la cabeza a todos. Dile a la persona que tiene, te lo dile, a veces pasa eso. Que la gente que te humilló, después va a venir la grandeza de Dios, va a ver la grandeza de Dios sobre tu vida. Pero Dios prueba tu corazón para ver qué vas a hacer tú. Y dice la Escritura en Génesis 45, verso 1 al 5. Estoy resumiendo, si quieren ustedes lean desde Génesis 37 al Génesis 45 al día de hoy. Y usted va a llorar con esa historia. Yo lo estoy resumiendo y sacando algunas verdades. Génesis 45 dice: y no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos. Oyeron los egipcios, yo también, la casa del faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle. Claro, no pudieron responderle porque estaban más asustados. Dijeron: este es nuestro último día. Porque estaban turbados delante de él, porque ellos sabían el mal que le habían hecho a José. Entonces dijo José a su hermano: acercaos a mí. Pero ahí tiene ahí una navaja, seguro que lo va a matar. No, acercaos a mí. Y ellos se acercaron. Yo soy José vuestro hermano, al que vendiste para Egipto. Ahora pues, mire la madurez de este muchacho. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido para acá, porque para preservación de vida me envió Dios. O sea, no fueron ustedes, fue Dios que permitió esto. Pues ya han habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún queda 5 años en los cuales no habrá ni arada ni siega. Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para darles vida por medio de gran liberación. No fueron ustedes, por eso yo los he perdonado.
yo los perdono a ustedes porque ustedes fueron más bien un instrumento de Dios para yo estar en esta posición de honra, de gobierno, para darle vida a ustedes y a todas las naciones de la tierra. Vamos a aplaudir fuerte al Señor. José pudo perdonar a sus hermanos que le habían hecho tanta maldad, que lo quisieron matar, que lo vendieron como esclavo, que lo alejaron de sus padres. Pero él entendió aún lo que dice la palabra en el nuevo pacto. Todas las cosas nos ayudan para bien. Esto, aquellas personas que han entendido el propósito de Dios y el sueño de Dios. Él entendió que todo era parte del sueño y de la visión de Dios. ¿Saben algo? Para que los sueños de Dios se hagan una realidad, tú tienes que perdonar. El mismo Jesús, aquellas personas que lo pusieron en la cruz, aquellas personas que se burlaban de él, ¿por qué Jesús en la cruz dijo: Padre, perdónalos? Porque no saben lo que hace. Porque aún la misma gente, sus mismos enemigos, la misma gente que lo odió, fueron usados para poner a Jesús en la cruz, porque era necesario que Cristo muriera en la cruz para darle la salvación a todos. Por eso que así como José cuando fue exaltado, José perdonó, el mismo Jesús cuando fue crucificado, él perdonó. En medio de la circunstancia, en medio de que Dios te bendiga, escuche bien, nunca te burles de la gente que fueron tus enemigos y que ahora están pasando necesidad, que ahora están pasando el juicio de Dios. ¿Saben una cosa? Es tiempo de perdonar a todos nuestros enemigos. Es tiempo de perdonar a toda la gente que te ha perseguido. Es tiempo de perdonar a toda la gente que te ha hecho daño. Porque saben una cosa, lo que viene sobre tu vida y sobre tu familia es doble restitución. Vamos a gritar y aplaudir fuerte al Señor en esta hora. Aplaude fuerte al Rey. Ponte sobre tus pies y levanta tus manos. Debemos transformarnos en soñadores de Dios, en visionarios de Dios, que estén dispuestos a pasar los procesos que Dios quiera que pasemos. La capacitación, la preparación del Señor. En medio de las pruebas, levanta tus dos manos. Mantén la fe en su palabra, entendiendo que si tú estás en una cisterna sin agua, en un callejón sin salida, Dios siempre nos sacará de allí. Y Él siempre nos va a promocionar en un lugar de bendición, de autoridad. Pero ese lugar no es para provecho de nosotros, es para llevar a cabo los planes y los propósitos de Dios. Debemos entender que el sueño personal solo llega a nosotros, pero el sueño de Dios es eterno y llega a generaciones presentes y a generaciones futuras. El sueño de Dios engloba las naciones de la tierra. El sueño de Dios es entender el concepto de casa, es entender el concepto de paternidad, es entender el concepto de hermandad. Eso lo entendía José. Entonces, para que el sueño de Dios se establezca por generaciones, no debes odiar a los que te han perseguido. No debes odiar a los que te han maldecido. No debes odiar a tus enemigos. Por eso Jesús dijo: amad a vuestros enemigos. Amén. Porque esas personas, a pesar de todo, fueron usadas para traerte al Señor. Las dificultades, los problemas te trajeron al Señor. Dios te sacará de la cisterna sin agua y vas a volver a la fortaleza, porque tú eres un soñador y allí vas a recibir bendición y doble restitución. Levanta tus dos manos en esta hora. Por eso
Si usted tiene odio, resentimiento, usted está amargado por las cosas que le sucedieron en el pasado, usted perdone el día de hoy, así como lo hizo con José, perdonó a sus hermanos. Perdone usted. No importa si un familiar te ofendió, no importa si el mejor amigo te traicionó. En esta hora, dile al Señor que tú perdonas a esa persona. Cierra tus ojos, perdona a esa persona, porque Dios tiene grandes cosas contigo. Escuche bien, no te enojes contra Dios por pasar los procesos que has pasado. José nunca se quejó. José pasó siendo inocente, fue a un lugar que no tenía que ir, pero él nunca se quejó, él nunca maldijo a Dios. Levante sus dos manos en esta hora. No pelees contra Dios, no te quejes contra Dios, porque en este tiempo Él va a cumplir su palabra. Has esperado tanto tiempo, pero Dios va a hacer algo grande en tu vida. Padre, te damos la alabanza, te damos la gloria, Señor. Tú eres un Dios bueno, Padre. Tú eres un Dios grande, Señor. Toda la gloria, toda la honra es para ti, Señor. Gracias, Dios mío, Señor, porque tú traerás a nuestra vida doble restitución. Tú traerás bendición, Señor. Padre, tu palabra dice que el que se humilla será exaltado, Señor. Padre, llegó el tiempo donde tú nos vas a exaltar. Señor, nos hemos humillado bajo tu poderosa mano. Hemos creído tu palabra. Señor, hemos caminado, Señor, en tu palabra y en tu visión. Por eso declaro en el nombre de Jesús promoción, Señor. Declaro restitución, declaro restauración, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Declaro, Señor, que hay una activación de fe. Hay una activación de fe, que vamos a creer y que vamos a ver tu gloria, que vamos a ver tu poder, Señor. Declaro en el nombre de Jesús que los cielos se abren, Señor, que hay ángeles, Señor, que acampan a nuestro alrededor, que nos guardan, que nos defienden. Ángeles ministradores, Señor, que lo que está retenido se suelta a favor de cada uno de nosotros. Tu propósito y el sueño que tú tienes con nosotros, nada lo va a detener. Tu sueño se va a hacer una realidad. Tus promesas se van a hacer una realidad, porque tu evangelio es poder para transformar nuestras vidas, Señor. Toda la gloria, Señor, y toda la honra es para ti. Yo quiero que le digas a la persona que tienes a tu lado: tú vas a pasar de una cisterna sin agua al palacio del reino de Dios. Dile a la persona que tiene a tu lado: todo lo que te quitaron va a ser devuelto al doble. Levante sus dos manos y diga conmigo: Dios me restaurará al doble. Por cada problema vamos a recibir doble bendición y doble restitución. Aleluya. Celebre la palabra.